Durante los próximos minutos vamos a poner la mirada en uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos. Todos ustedes recordarán la condena a pena de prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, de solo 8 años de edad. Ana Julia Quezada es ya la primera mujer condenada en España a prisión permanente revisable. La magistrada Alejandra Dodero ha materializado el veredicto del jurado popular dictado por unanimidad y condena a Quezada por un delito de asesinato con alevosía. Los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Ana Julia Quezada Cruz culpable del hecho delictivo de quitar la vida voluntariamente a Gabriel Cruz Ramírez de forma sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa y reacción por parte del menor. La sentencia se hacía pública el pasado 30 de septiembre, poco más de 2 meses y 3 semanas después de que los abogados de los padres solicitasen la nulidad y repetición del juicio. La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, ha querido hablar por primera vez públicamente en un medio de comunicación. Patricia, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Sí? Sí. Venga, aquí las dos, solas, tú y yo, frente a frente. Tú solo me miras a mí. Vale. ¿Te parece? Hecho. ¿Por qué has querido hablar públicamente? Pues porque era necesario, de cara, bueno, sabemos que ha habido una serie de alegaciones por parte de la defensa, por parte de nuestra parte en la acusación. Recientemente me he enterado que también la Fiscalía ha presentado una alegación con el tema de los delitos de integridad moral y creía necesario salir y explicar el por qué estamos pidiendo esta revisión de juicio, o en este caso desde el punto de vista de la acusación, qué es lo que pedimos de cara a esta apelación que se tendría que resolver entre febrero y marzo y dar lugar o bien a un nuevo juicio, o bien a lo que nosotros pretendemos es que algunas de las pruebas que hemos presentado pues se consideren y se tengan en cuenta. Este es uno de los motivos, y el otro, el principal, es por eso he venido aquí. Durante todos aquellos días de juicio lanzamos un pacto ético. Lo que buscábamos era que se informase, pero que no se hicieran juicios públicos paralelos. Y bueno, este pacto ético que se promovió por muchos estamentos que protegen derechos humanos, defensor del menor y todo esto, sé que lo tuvisteis en esta mesa de la mano de un gran defensor de los desaparecidos, de Paco Lobatón. Vino el Consejo Audiovisual y le disteis voz a la necesidad, y sobre todo por la salud del propio procedimiento judicial, y que no se viese en ningún momento comprometida la sentencia, a lo que estábamos pidiendo. Y por eso ha sido el elegir este programa, elegiros a vosotros y seguir con este trabajo que aún necesitamos que se siga cumpliendo este pacto. Mira, vamos a hacer una cosa como fue el 9 de septiembre, perdona, nosotros acabábamos de empezar la temporada porque coincidía con el inicio del juicio, y aprovechamos para hablar precisamente de este documento del que quiero que me des detalles y cómo está yendo, que es el Pacto Ético por la Sonrisa de Gabriel. Vosotros solicitabais un especial tacto a la hora de cubrir el juicio y pedís responsabilidades a la hora de filtrar y publicar ciertas informaciones. Así nos lo contaron Paco Lobatón, que preside la Fundación, tú le citabas ahora, la Fundación Quién Sabe Dónde Global, y Antonio Checa, presidente del Consejo Audiovisual Andaluz. Yo creo que estamos asistiendo a una mercantilización de los procesos de comunicación. Hay una confusión en la información, en lo que es información y lo que como contenido, fundamentalmente de entretenimiento en las televisiones, tiene unos códigos distintos. Fijaos en este pacto ético que el Consejo Audiovisual y 12 entidades están promoviendo, que se resume en 2 mandamientos: que las informaciones jamás añadan dolor al dolor de las familias, y segundo, que no interfieran pues los procesos de investigación. Que no recaiga toda la culpa o toda la responsabilidad en los medios, porque estamos en una estructura de la sociedad y de la información en el que aparentemente todo el mundo colabora, todo el mundo da información, todo el mundo da noticias, y la sociedad muchas veces es la que contamina la información. Patricia, ¿estás satisfecha con la respuesta de personas, de instituciones que se han sumado a este pacto ético? Satisfecha. Yo antes del juicio pasé por todos sitios y no he recibido uno. No he recibido uno ni de derechos humanos, ni de defensor del menor, ni siquiera cuando ya a nivel
porque además tocaba a nivel político pues acercarte al Congreso, en este caso al Ministerio del Interior, para intentar velar. Sobre todo mi preocupación desde el principio ha sido que este juicio, la sentencia fuera inquebrantable, que nadie la pudiera poner en duda. No solo los estamentos que se sumaron, las asociaciones de periodistas, Federación de Periodistas de Andalucía, la FAPE, todo el mundo estaba de acuerdo con nosotros. El Consejo Audiovisual hizo un informe extraordinario cuando terminó lo de Gabriel, intentando explicar cómo se debía de tratar la muerte de mi hijo, qué derechos teníamos como víctimas y qué era informar o no informar. Sí es cierto que durante el juicio se empezaron a pixelar, afortunadamente, las imágenes de mi hijo. No salíamos tanto ya, pues Ángel, ella, yo. Esto es duro verlo, y en esto fueron un poco más comedidos. En general, la línea periodística fue buena. Yo estoy contenta con los medios de comunicación. A nosotros nos echaron una mano muy grande en su momento. Tú acudiste a ellos con el momento de la desaparición. Bueno, más llamamos a desaparecidos y luego vinieron todos, pero sabíamos y éramos conscientes que para que todo el mundo estuviera buscando allí, fuimos muy afortunados de que se volcaran con nosotros. Pero esto no significa estar en pantalla todas las mañanas y reproducir una información de manera repetitiva y bueno, pues como redacta otra vez el Consejo Audiovisual, que hizo un informe hace 2 o 3 meses, justo después del juicio, no lo digo yo, lo está diciendo el propio Consejo Audiovisual, una espectacularización y con un gran morbo sobre este tema, y además con juicios públicos paralelos. Ya no solo porque nos duele a nosotros, que nos duele, y porque verlo es complicado. El problema es que nosotros sabíamos que había un riesgo de que, porque así lo dice la normativa europea en este tipo de crímenes, sabíamos que había un riesgo de que desde el principio de que la defensa pidiera la nulidad del juicio por todo lo que ha habido públicamente. Por eso. Déjame que ahora iremos a eso de la defensa, es que tendré que hacer una pausa pequeñita, pero tú dices, no solo porque nosotros nos duele todo lo que se cuenta y de la manera que se cuenta, no solo a ti, ¿no? Entiendo que también a tu entorno, entiendo que también a mi la abuela. Entorno, a los niños del cole, que si les decimos que la bruja la metemos en la cárcel y la ven en la tele por las tardes, se asustan y tienen pesadillas. Vamos a hacer una pausa, Patricia, y a la vuelta vamos a contar los detalles de este pacto ético. Vamos a contar cómo se cruza en el juicio, un juicio público, cómo se cruza en el juicio, y vamos a contar el por qué quería Patricia, por qué quería ella y su familia que fuera un juicio a puerta cerrada, que eso es muy, muy importante. A la vuelta. Hoy por hoy. Hoy por hoy, Àngels Barceló. 10 y 20 minutos de la mañana, 9:20 en Canarias. Seguimos conversando con Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, del menor, del niño asesinado por Ana Rosa Quezada. Hablábamos del juicio paralelo a partir de lo del pacto ético, del juicio público, de todas las filtraciones, de todo lo que se dijo, de todo lo que se publicó. Tú me decías que uno de los peligros es que eso también lo podía utilizar o lo utilizó la defensa, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? El 27 de febrero, justo en el aniversario de la muerte de Gabriel, que era justo el día que se cerraba la instrucción del caso, nosotros, siempre que ha habido un paso, porque no nos negamos a informar, nunca, y además es justa correspondencia con el trato que hemos recibido, y somos conscientes de que hay un derecho. Hicimos una rueda de prensa para explicar que ya pasábamos a la parte penal, y allí, de hecho, que se atendió a todos los medios por igual y se le dijo a todo el mundo por igual. Lo hicimos de manifiesto, que sabíamos que la defensa iba a pedir, iba encaminada a pedir un juicio, o sea, una nulidad del juicio por la presión mediática y el juicio público que se llevaba haciendo desde el principio con las continuas filtraciones, etcétera. De hecho, así lo ha hecho. O sea, el pliego de alegación de la defensa, en casi toda su mayoría, es
realizarlo porque no se ha celebrado un juicio con todas las garantías para su acusada. Esto además lo dictamina también la normativa europea, que aunque a mí no me guste, el reo tiene sus derechos, igual que las víctimas, y por esto a veces existe, y tal como lo pidió la defensa, el derecho a pedirlo y hacerlo a puerta cerrada. ¿Por qué era importante también para vosotros que se hiciera a puerta cerrada? Primero, por salvaguardar, en principio, el dolor de la familia. Había cosas muy duras que sabíamos que se iban a decir en la sala, sobre todo en las periciales. Y luego, a nivel personal, tanto de la familia, de nuestro Estado, que pertenecían a nuestros más íntimos derechos humanos, o sea, nuestra integridad, nuestra intimidad, y proteger a los nuestros, ¿no? De que determinadas cosas que no son relevantes no se supieran, no porque eso daña, sobre todo a la imagen de mi hijo y a su memoria, y duele de horrores. Segundo, porque al hacerlo a puerta cerrada, yo creo que hubiese habido bastante más libertad a la hora de decir, por decir así, las cosas, y desde luego hubiese habido menos filtraciones desde mi punto de vista y bastante menos espectacularización de la que ha habido. Y tercero, porque es un derecho. ¿Por qué crees que la juez no lo permitió? Conseguimos al final, yo cuando empecé con el pacto ético que hablábamos antes, he dicho que recorrí todo y llegué hasta el Congreso. Intenté contactar con la fiscal delegada de víctimas porque sabía que teníamos este derecho. Presentamos 2 escritos a la jueza, tanto nosotros como acusación como la propia defensa, para que así lo fuera a puerta cerrada, y se nos denegó. Y se nos denegó por el derecho a la información, por haber sido un caso mediático. En última instancia, cuando ya hicimos todo lo que habíamos podido, que a nivel legal no se podía, y yo empecé a moverme un poco más, conseguimos que a través de un informe del SABA, que es el Servicio de Asistencia a las Víctimas, en este caso de Andalucía, que ellos llevaban mi seguimiento, no solo por el caso de Gabriel, sino, no sé si recordáis que yo me perseguía a un chico, sí, y ellos ya tenían, y bueno, pues también parte de la familia de Ángel, una niña pequeñita, teníamos una situación importante, y la ley establece, como ha dicho Paco Lobatón, que no se puede añadir un dolor y agravar el dolor de las víctimas. Entonces conseguimos por lo menos que la jueza, y ahí lo hizo bien, que cerrara las puertas en las periciales y en la parte de la reconstrucción del crimen y de cómo estábamos personalmente Ángel y yo. ¿Qué pasó? Que es cierto que esta parte de puertas cerradas se respetó, pero sí es verdad que también se publicaron las periciales en algún periódico. Se filtraron, enteras. Sí. O sea, enteras. ¿Qué necesidad hay de saber si mi hijo tenía más hematomas o menos? O determinadas cosas que lo mató. ¿Y cómo lo mató? Y la pena que se le imponga, yo creo que depende de los especialistas. Esto es en primer lugar. Segundo, a raíz de cerrar la puerta, unos sí, otros no. No sé si recordáis el primer día en la alegación en los alegatos de mi abogado. Su papel era al principio poner encima de la mesa lo que había pasado, y tenía que hablar de la crudeza de la realidad. Este día no fue a puerta cerrada, pero bueno, ahí había cierta ética de qué publicamos y qué no publicamos, y mucha gente se basó en que él fue muy duro en el tema de que lo quería, bueno, pues cortar, y que se ensañó y que lo apaleó y salió en todos lados, pero es que era su papel, él no podía hacer otra cosa como abogado, o sea, él no le podía condicionar el hecho de que eso estaba efectivamente, de hecho, si no lo llegara a hacer me hubiese enfadado mucho, pero eso no da derecho a publicar determinados contenidos, y yo creo que es ahí donde hay que generar un pacto ético, y en este caso más con un menor. ¿Y se han contado además muchas mentiras? Sí. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, se han publicado muchas cosas que no son ciertas. En este caso, y además con nosotros no han corroborado algunas cosas, por no decir ninguna, ¿no? Esto de que la defensa nos ofreció un pacto o un acuerdo antes del juicio es totalmente mentira. En ningún momento se nos ha ofrecido ningún pacto.
para nada. Personalmente, quizás pueda parecer una tontería, pero quien me conozca sabe que yo no soy una mujer de... Soy guerrera, pero yo no soy una mujer de saña. Y yo declaré sin biombo, pero yo no es que quitara el biombo, es que yo declaraba a la cara. Yo tenía que estar allí y dar la cara. Era lo que correspondía por mi hijo. En ningún momento, como se ha publicado, yo quité el biombo, la miré, le dije, eres tremendamente mala, y todo esto. Esto fue una filtración mal hecha. Yo respondo a una pregunta que me hace la fiscal y me pregunta sobre el trato de Ana conmigo. Entonces yo le contesto que conmigo desde el principio fue mala. Giro la mirada y sigo contestando a la fiscal. De ahí a que todos los titulares dijeran la madre de Gabriel se levantó y se fue por ella, esto es mentira. Y como estas, pues otras tantas. ¿Has tenido tú mucha presión durante el juicio, después del juicio, antes del juicio, mucha presión personal de los medios de comunicación? ¿Te han perseguido a ti los medios de comunicación? ¿Te han ofrecido a ti dinero los medios de comunicación para hablar? Sí. Sí. Y ojo, tenéis una profesión extraordinaria. O sea, ha habido, y la gran mayoría, lo que pasa que quizás a veces pues somos unos pocos los que sonamos más, ¿no? Ha habido gente que ha contribuido incluso a que el propio pacto se levante y lo han reforzado y han entendido que lo puedo contar, pero que no hay que repetir, poner la foto, la imagen y no solo la hemos tenido por esto, es que cada vez que salía algo, como Laura, como Julen, es que era continuamente la presión por mensaje. Ya tenías miedo a contestar por mensaje, porque a veces estos mensajes los utilizaban. Y bueno, yo he cambiado 3 veces de número de teléfono. A mí que me cuesta ser no cortés o desagradable, cuando me mandan algo, directamente ya decidí no contestar. No contestar. Y no hemos querido nunca segregar. Siempre que hemos salido para todo el mundo. Siempre habéis dado nunca ruedas de prensa en su momento, cierto. A pesar de que se haya filtrado, como se filtró de manera ilegal su declaración, jamás, incluso ni en este programa que menciona la defensa, además, para que se cree el juicio nulo por haber filtrado la declaración de Ana Julia, ni siquiera jamás a estos programas los hemos vetado a la hora de dar información. Hemos invitado a todo el mundo por igual. Pero también hemos dicho que el proceso judicial necesitaba unas garantías. Y no nos queríamos ver en una alegación con un juicio que pudiera ser nulo porque haya habido juicios públicos paralelos y la mediatización del caso. Ahora ahí también tengo que decir que, igual que nosotros no hemos salido, y solo cuando era correspondido, o mi abogado en la puerta siempre que se ha cerrado algún paso importante, en este caso creo que la defensa, cuando alega que se haga un juicio nuevo, creo que y me vais a permitir, y lo siento porque lo voy a decir como lo siento, no hay detrás una ética coherente, porque este señor sí ha ido por los platós. El abogado de la defensa se ha paseado por los platós. Y además todo lo que se ha filtrado ha ido encaminado desde el principio a que fuera un accidente, a que pobrecita su vida es que la tuvo muy mal en la República Dominicana, pues ya sabemos lo que se ha dicho de ella, lo que le pasó a la pobre. Es decir, que en tal caso, si ha habido algo público, durante todo el rato ha sido sacado por ella y minimizando muchísimo la muerte de mi hijo. Tu objetivo final, y ahora después hablaremos del recurso, pero tu objetivo final es que este pacto ético se convierta en ley. Sí. O sea, mi objetivo final es que esto no pase más. Yo llevo casi 2 años en esto. Me gustaría hacer un duelo que no puedo hacer. Y creo que yo no debería de estar aquí. Creo que debería estar haciendo mi duelo y no estar preocupada porque se pueda repetir un juicio porque se ha hecho mal volvemos a tomar aire. Volvemos a tomar aire y a la vuelta quiero que nos cuente, porque además es una cosa que también nos genera debate, ¿no? Cuando conocemos la condena, prisión permanente revisable, hay un recurso para que se repita el juicio, qué es lo que quieren, qué es lo que quiere también la defensa, a la vuelta en este punto judicial. Hoy por hoy.
Àngels Barceló. The ugly naked truth. She starves me of my youth, and I stand alone until you catch. Aquí sentada a esta hora de la mañana, las dos, mano a mano, con Patricia Ramírez. Si les digo la madre del niño Gabriel, todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando. Hemos hablado del pacto ético, de la necesidad del pacto ético, de la necesidad que tenemos los medios de comunicación de revisar cómo actuamos y lo que hacemos y cómo lo hacemos, cómo puede influir esto al final en una decisión judicial, en una sentencia judicial. Y quiero preguntarte, Patricia, por el recurso. La condena a la asesina de tu hijo a prisión permanente revisable, lo escuchábamos antes, la primera mujer condenada a prisión permanente revisable. Vosotros recurrís, queréis que se repita el juicio. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Vale. A ver, en primer lugar, cuando pasa el juicio por orden, pueden recurrir la defensa, la acusación en este caso particular y la fiscalía. En este caso se ha dado la coincidencia de que recurren las tres partes. Uh-huh. La defensa recurre por un lado por la parte del juicio público y por otro lado también porque dice que dentro del veredicto pues se indujo un poco al jurado a que fuera a este asesinato con alevosía. Esta es el motivo del recurso de la defensa. Nuestro motivo de recurso, por un lado, respondimos a esta alegación de la defensa explicando todo lo que acabamos de decir antes, que sí es verdad que hubo público, pero que de alguna manera en todo caso nos hubiese perjudicado a nosotros, puesto que todo el rato beneficiaba un poco o banalizaba la muerte en que murió mi hijo. Y nosotros en este caso, después de contestar a este recurso que presenta la defensa, sí solicitamos un juicio nuevo, igual que ellos, por el mismo motivo, por esta motivación que pudo haber con referencia al juzgado. En nuestro caso, para que no se tuviera en cuenta unas pruebas periciales con referencia a cómo murió nuestro hijo. Que vosotros presentasteis y que no se tuvieron en cuenta en el juicio. Se dijeron, pero que de alguna manera se desecharon, diciendo que quien había realizado estas pruebas pertenecían a la salud y curaban a personas y no estaban dentro del cuerpo forense. No eran forenses, eran médicos. Efectivamente. Independientemente de que estén dentro del sistema judicial o no, médicos son ambos. Las personas que entregaron estas pruebas periciales son personas muy preparadas, hicieron un informe extraordinario que no hizo sino ampliar el informe forense inicial, en el que quedaban al aire algunas cosas que no quiero decir aquí públicamente, pero que sí determinan que esto no fue un achaque de te tapo la nariz y ya está. Determinarían que hubo ensañamiento. Sí, y de hecho hay una serie de lesiones, y es lo único que voy a decir, que salen después, que inicialmente parece que por el pelo no se ven, que necesitan un tiempo para formarse. Yo no había querido, y se sabe que es público porque lo dijimos, yo no quise entrar en las pruebas forenses, confié en los especialistas. Nuestro abogado cuando vio estas pruebas forenses vio que había irregularidades. Antes de decírnoslo se encargó a mandarlo a médicos diferentes que no tuvieran conexión entre sí con los informes anatómicos forenses, y todos llegaron por separado a la misma conclusión. De hecho, él mismo, por evitarnos dolor, nos dijo, lo normal es que lo presentáramos porque esto fue lo que pasó, por honor a cómo murió tu hijo y porque la pena es diferente de un arrebato y ya está a haberlo tenido en vida determinado tiempo y luego, por decir así, volver a rematarlo, ¿no? Y fue muy honesto, nos lo preguntó y le dijimos que tirara para adelante porque era la verdad. Entonces, a nosotros lo que hemos pedido es o que se celebre un nuevo juicio o, en su caso, que de manera extraordinaria, sobre todo porque yo tengo derecho, yo ya sí he visto esas pruebas, he visto los TAC, he visto las lesiones, ha sido horroroso, pero sé que mi hijo no murió de un golpecito y ya está, y sé que había unos traumatismos, sé cómo murió. Entonces a mí me gustaría que, si no tienen en cuenta esas pruebas,
nos dijeran científicamente el porqué. O sea, no porque lo han hecho los de lo público, porque no hace falta ver el cadáver, como decían allí, para establecer qué lesiones tienes. Hay pruebas de imagen, hay un tag body, hay una serie de cosas que ya determina el propio Instituto Anatómico Forense que existen. Y creo que tenemos el derecho a saber cuánto tiempo estuvo vivo, si él me miró, si él me pensó, no me pensó, o por lo menos a que me lo digan de manera científica, porque yo necesito como madre respuestas. Y sobre todo porque es lo justo después de haberse ido, y además lleva aparejado otro tipo de pena, y no se puede salir impune cuando uno se ensaña con un niño. Claro, ese es el matiz que me parece importante. Tú como madre necesitas saber qué pasó, si pasó eso realmente que dicen los médicos que tú aportas con esas pruebas, que tenga ese reconocimiento en la sentencia, que se reconozca en la sentencia, que hubo ensañamiento, y esto en qué modifica la condena. Sí. Si tuviéramos en cuenta de manera extraordinaria, que va a ser difícil, las pruebas periciales nuestras aportadas, y hubiera claro que sí hubo un ensañamiento, en principio si la prisión permanente revisable siguiese en pie, ¿no?, y no se derogase, no pasaría nada, estaríamos en prisión permanente revisable. Por tanto, a los 25 años se las revisaría, y a partir de ahí cada Pero tú introduces el matiz, el temor de que pueda revisarse la prisión. Pero la ley. yo cuando pasó todo esto, además de pedir silencio, yo dije, voy a hacer lo imposible porque esta mujer no salga nunca más. Ahora mismo está la prisión permanente revisable, y con esta seguramente no saldría nunca más. Pero también existe la posibilidad, y lo hemos visto incluso cuando pasó lo de mi hijo, de que se pueda derogar la prisión permanente revisable. En este caso, si se derogara, que bueno, lleva en el Supremo creo que unos 4 o 5 años, y si se derogara tendríamos que convertir la pena a lo que dice el Código Penal actual. En este caso, si nos quedáramos con la alevosía, un crimen de asesinato se castiga de 15 a 25 años. Según el artículo 139 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está esta horquilla de 15 a 25, pero en el último párrafo de esta ley dice que cuando concurren 2 agravantes, nos vamos de 20 a 25 años. ¿Esto qué significa? Que si se quedara como está, cumpliría menos años con la alevosía sola que si tuviera la alevosía y el ensañamiento, que podríamos llegar a esa pena máxima de 25, más los otros 2 delitos que tiene imputados. Que tengo que decir que ayer desgraciadamente me enteré que la fiscal ha también presentado un recurso de alegación. Ella, cuando hizo su formulación, pidió alevosía y no pidió daños contra la integridad moral. Y ayer me enteré que ha pedido la fiscalía que no se tengan en cuenta los delitos de la integridad moral. Con lo que encima, si quitaran la permanente revisable, si estimaran este recurso de la fiscalía, nos quedaríamos con 4 años menos. Y aquí se trata de que esta mujer no salga. Entonces tengo que pelear, que no me la quitan bien, fenomenal, pero si me la quitan yo tengo que pelear porque ella no salga nunca más. Y este es mi compromiso. ¿Cuánto has estudiado? Horas. Has hecho un máster. Y horas de todo, desde el derecho, la ley de enjuiciamiento criminal, derecho de las víctimas, derechos humanos, normativas europeas, actualización de las normativas europeas, doctrinas de la fiscalía, una burrada, todo lo que he podido, porque además yo no quiero hablar sin propiedad. O sea, me gusta cumplir la ley y necesitaba entender la ley para saber qué derechos tengo y qué derechos no tenemos. Y creo que este no es un problema que me afecta a mí solo. Es decir, hace poco estamos viendo el juicio de Diana Kerr y hemos visto cómo este hombre también tuvo que salir a pedir, por favor, no pongan la imagen de mi hija ni la reconstrucción. Es decir, hay cosas en este pacto ético que ya están legisladas, que simplemente se tienen que aplicar. Cumplir. Que solo se tienen que aplicar. Y creo que España siempre ha sido un país solidario, y yo confío en que en este país, si nos equivocamos, rectificamos. Entonces, desgraciadamente, bueno, hubo un historial en Burgos que no se ha podido clarificar,
y que aquello ya no se puede rectificar y pasó lo de mi chico. Pero ahora sí estamos a tiempo de rectificar y de por lo menos creo que nos merecemos que si nos tienen en cuenta lo que hemos presentado, que nos digan el porqué. Pero no porque lo hayan hecho hombres que salvan vidas. Patricia, yo te agradezco muchísimo que hayas confiado en nosotros para hablar, porque nosotros sí tenemos ese compromiso. Hablamos aquí del pacto ético. Sin conocer de su existencia, hacemos un esfuerzo diario sobre todo por utilizar el sentido común y por pensar siempre, cuando contamos las cosas, pensar siempre en los demás, pensar en los afectados y pensar en los que sufren. Yo te agradezco muchísimo que hayas confiado en nosotros. Me ha encantado conocerte y quiero que sepas que aquí estamos o para hablar o para tomarnos un café. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos han apoyado. Que son muchos. Y ahí está la página web. Vamos a seguir con el pacto ético y... Pues adelante. Y espero que sea una realidad y nos ayude. Muchas a mí gracias. y a las futuras víctimas. Gracias. En la piel de los demás, los que no participan de las injusticias no miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina